Si no lo hubiera grabado, nadie jamás me creería. Hasta hoy había mantenido la verdad en secreto, pero el día ha llegado. Mi vida está llegando a su límite y merecen saber lo que realmente ocurrió. A veces, el trabajo te lleva a lugares inimaginables, todo por la simple necesidad de sobrevivir en este mundo cruel y desprovisto de ética. A mí me tocó enfrentar la peor de las experiencias. Vi morir a personas buenas, víctimas de la ambición desmedida de otros. Lo más perturbador es que tengo el audio de todo lo que sucedió aquel fatídico día, pero antes de llegar a eso, déjame contarte con más calma. Nunca conté esto, ni a mi familia ni a mis colegas, pero ya es hora. No sé cuánto tiempo más tengo en este mundo, y la verdad es que no quiero llevármelo a la tumba. Me llamo Iker Wissensz. Durante años trabajé como periodista. En aquel entonces, en los años 80, era común que la gente me buscara para hablar de cosas que nadie más quería cubrir. Luces extrañas en el cielo, casas embrujadas, fenómenos que la mayoría consideraba tonterías. No voy a mentir, yo tampoco creía en esas cosas. Para mí eran solo historias que podía vender. En 1987 tenía 32 años y atravesaba uno de los momentos más complicados de mi vida. Mi carrera estaba en declive. Había perdido clientes importantes y cada día me costaba más encontrar casos que valieran la pena. Entonces recibí una llamada. Era un hombre llamado Ezequiel, un granjero de algún lugar perdido del Medio Oeste. Su voz era grave y parecía desesperada. Dijo que sus animales estaban muriendo, que algo extraño estaba ocurriendo en su propiedad. Aseguró que nadie le creía, pero insistió en que yo tenía que ir, que solo viéndolo con mis propios ojos entendería. Acepté porque no tenía otra opción. Necesitaba un caso que me sacara del agujero en el que estaba metido. Pensé que sería otra exageración de alguien aburrido o supersticioso. Lo que no sabía era que esa decisión iba a cambiar mi vida. Lo que vi y viví en esa granja aún me atormenta. No espero que me creas. Pero cuando terminé de contar esto, entenderás por qué decidí quedarme callado durante más de 30 años. En 1987, yo vivía en un apartamento pequeño y destartalado en el centro de la ciudad. Apenas lograba pagar el alquiler escribiendo para revistas que publicaban historias sensacionalistas. Un día, recibí una llamada en mi teléfono fijo. La voz al otro lado era grave, áspera, y tenía un tono de urgencia que me llamó la atención de inmediato. ¿Es usted el periodista que investiga cosas raras?, preguntó sin presentarse. Depende de qué tipo de cosas raras estemos hablando, respondí, intentando sonar profesional. Mis animales están muriendo. Algo está pasando aquí, algo que no puedo explicar. Podía haber colgado en ese momento. No era raro recibir llamadas de gente con historias inverosímiles, pero había algo en el tono de ese hombre que me inquietaba. Su desesperación no parecía actuada. Necesito que venga. Tiene que verlo con sus propios ojos. Acepté. No porque creyera que encontraría algo real, sino porque necesitaba un caso para mantenerme ocupado y, con suerte, ganar algo de dinero. El viaje a la granja de Ezequiel tomó varias horas por carreteras cada vez más estrechas y solitarias. Llegué al atardecer, bajo un cielo nublado que hacía que todo se viera más gris y lúgubre. La propiedad era un desastre. La casa principal parecía haberse rendido hacía años. La pintura estaba descascarada, las ventanas opacas de suciedad, y el porche se tambaleaba bajo el peso de su propia estructura. Ezequiel salió a recibirme. Era un hombre robusto, con hombros anchos y manos grandes, pero su postura estaba cargada de agotamiento. Me miró con desconfianza,
como si no estuviera seguro de que yo pudiera ayudarlo. No le voy a mentir, dijo sin rodeos. No creo que pueda arreglar esto, pero si puede encontrar una explicación para lo que está pasando, aunque sea una, eso me bastará. Me llevó al interior de la casa. El aire era denso, con un olor extraño que no podía identificar. Subimos por una escalera crujiente hasta la habitación donde me alojaría. «Es el cuarto de mi hijo», dijo mientras abría la puerta. «Se fue con su madre hace unos meses. No quiso quedarse más tiempo aquí». La habitación tenía un aire juvenil que chocaba con el resto de la casa. Había pósters de bandas en las paredes, una guitarra cubierta de polvo en un rincón y partituras arrugadas sobre el escritorio. Pero el ambiente se sentía extraño, pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Esa noche, mientras revisaba mi equipo, escuché un susurro, mi nombre, pronunciado por una voz femenina. Abrí la puerta y salí al pasillo. Frente a la puerta del sótano, vi a una mujer. Estaba desnuda, con el cabello flotando alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. Sus ojos, de un amarillo enfermizo, me miraban fijamente. Di un paso hacia ella, pero antes de que pudiera acercarme, alguien me agarró del brazo. «¿Qué está haciendo?», preguntó Ezequiel con dureza, aunque en sus ojos había más miedo que enojo. Señalé hacia el sótano, pero la mujer ya no estaba. Ezequiel no dijo nada más. Me llevó de vuelta al cuarto y cerró la puerta detrás de mí. Esa noche no pude dormir. La sensación de que algo no estaba bien en esa casa era tan fuerte que parecía llenar cada rincón. Solo era el comienzo, pero ya sabía que lo que había aceptado no era un simple trabajo más. A la mañana siguiente, Ezequiel me despertó golpeando la puerta con insistencia. Cuando abrí, lo vi con el rostro tenso y los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en semanas. «Ven al granero. Tienes que ver esto». No hizo falta que explicara más. Me vestí rápidamente y lo seguí hacia el exterior. La lluvia de la noche anterior había dejado el suelo embarrado, y el aire frío hacía que cada respiración se sintiera pesada. Dentro del granero, el olor era insoportable. 2 vacas yacían muertas en el suelo. Una espuma negra y espesa salía de sus bocas, formando charcos viscosos que manchaban la paja. Sus ojos estaban completamente blancos, como si las cuencas hubieran sido llenadas con cal. Lo más perturbador eran las heridas. Partes del cuerpo habían sido desgarradas, como si algo con una fuerza descomunal hubiera intentado devorarlas. Ezequiel no dijo nada. Se limitó a observar mientras yo encendía la cámara y tomaba fotografías de todo. «Mira esto», dijo, señalando el lomo de uno de los animales. Me acerqué y vi marcas quemadas en la piel. No eran heridas normales, eran símbolos, intricados, simétricos, casi como si alguien los hubiera grabado con un hierro caliente. No los reconocí, pero su presencia me dejó una sensación de incomodidad difícil de explicar. «¿Sabes lo que son?», preguntó Ezequiel. Negué con la cabeza, pero no dije nada. Sentía que cualquier respuesta sería insuficiente. Más tarde, mientras recorría la propiedad con la cámara, escuché un crujido a mis espaldas. Me giré rápidamente y vi algo en el suelo. Un pájaro. Sus alas estaban arrancadas y el mismo líquido negro que había visto en las vacas salía de su pico. Me agaché para examinarlo, tratando de entender cómo había llegado hasta allí, pero todo lo que obtuve fue una oleada de náuseas al acercarme demasiado al olor. Esa tarde conocí a Alma, la hija de Ezequiel. Había regresado de la universidad, según me dijo, aunque su rostro no mostraba el alivio de estar en casa. Era educada y cordial,
pero había algo en su actitud que me hacía sentir que no confiaba en mí. ¿Por qué estás aquí?, me preguntó mientras cruzábamos unas palabras en la cocina. Le expliqué mi trabajo, aunque no pareció impresionarle. «Esto no es cosa de periodistas, deberías irte», dijo, casi en un susurro. Cuando insistí un poco, me contó algo que me dejó pensando. Mi hermano comenzó a cambiar cuando conoció a Jennifer. Ella era diferente. Algo en ella no estaba bien, pero él no quería escucharnos. Antes de mudarse con mamá, se encerraba en su cuarto durante horas. Su comentario me dio una excusa perfecta para investigar más. Esa tarde, volví a la habitación del hijo de Ezequiel. Revisé los cajones, las estanterías, los rincones. Fue entonces cuando encontré una caja metálica oculta bajo un montón de ropa vieja. Dentro de la caja había un libro encuadernado en cuero. Las páginas estaban llenas de escrituras en latín y dibujos perturbadores. Figuras humanas rodeadas de llamas, símbolos extraños y lo que parecían ser pasos para realizar rituales. Una de las páginas estaba marcada con una hoja doblada. El título del ritual captó mi atención de inmediato: el ritual del éxito. La descripción era clara. Prometía fama y fortuna, pero el precio era alto, un sacrificio humano. Cerré el libro rápidamente, sintiendo que el ambiente en la habitación se hacía más pesado con cada segundo que pasaba allí. Esa noche, mientras trataba de dormir, no dejaba de pensar en el libro y en todo lo que había visto. Algo estaba terriblemente mal en esa granja y sentía que apenas estaba empezando a arañar la superficie. Al día siguiente, un vehículo oxidado se detuvo frente a la casa. Era el sheriff local. Su llegada no fue casual. Había sido alertado por la desaparición de una joven llamada Jennifer, una estudiante universitaria que, según Ezequiel, tenía una relación con su hijo antes de que éste se mudara. El sheriff bajó de su auto con una libreta en la mano, recorriendo la propiedad con una mirada cargada de desconfianza. Desde la casa, observé cómo inspeccionaba cada detalle: la estructura descuidada, los campos muertos, el granero a punto de colapsar. «Ezequiel», dijo con voz grave, «¿por qué diablos no reportaste esto antes?» Ezequiel, que parecía incómodo bajo la presencia del hombre, se limitó a responder: «No pensé que estuviera relacionado con nosotros». El sheriff no respondió, pero lo vi apretar los labios con desagrado antes de mirar en mi dirección. «¿Y usted quién es?», preguntó. Me presenté y le expliqué que estaba investigando unos sucesos en la granja. No pareció impresionado. «Esto no tiene nada que ver con luces en el cielo o fantasmas, amigo», dijo con sarcasmo. «Estoy buscando a una chica desaparecida». Sin esperar invitación, comenzó a recorrer la propiedad. Revisó la casa rápidamente, deteniéndose apenas unos segundos en cada habitación. Cuando llegó al granero, su actitud cambió. Dentro, el hedor de los cadáveres de las vacas llenaba el aire. Sin decir una palabra, el sheriff se agachó junto a uno de los cuerpos. Pasó los dedos por las marcas quemadas en el lomo del animal. «¿Qué carajo es esto?». Ezequiel no respondió, y yo tampoco. El ambiente en el granero era opresivo, casi asfixiante. Entonces se escuchó un sonido seco y gutural desde el rincón más oscuro del granero. Todos nos giramos al mismo tiempo y allí estaba, un cerdo que, hasta ese momento, parecía inerte. Sus ojos completamente blancos y la espuma negra que goteaba de su boca lo hacían parecer una visión sacada de una pesadilla. «¡Atrás!», gritó el sheriff, levantando una mano para que nos moviéramos. El animal se lanzó contra él con una velocidad imposible, derribándolo al suelo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el cerdo cambió de dirección y vino hacia mí. Sentí el impacto como un muro y caí al suelo,
golpeando mi cabeza contra las tablas. El sheriff, aún en el suelo, sacó su arma. Los disparos resonaron en el granero. 2 impactos precisos derribaron al animal, pero su cuerpo no dejó de moverse. Se retorció de una manera grotesca, como si algo dentro de él estuviera intentando escapar. Finalmente, quedó inmóvil. El sheriff se puso de pie, respirando con dificultad. No dijo nada, pero su rostro lo decía todo. No estaba preparado para lo que acababa de presenciar. «Esto no es normal», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Luego miró a Ezequiel. «Voy a la casa de tu hijo. Si él sabe algo, lo voy a averiguar». Sin esperar respuesta, salió del granero, subió a su auto y se fue, dejando una sensación de abandono que se sentía casi tangible. Esa noche, el ambiente en la granja era insoportable. Al caer el sol, el aire se volvió más pesado, como si algo invisible estuviera apretando mi pecho. Cerca de las 8, un golpe seco resonó en la ventana de la cocina. Fui hasta allí y vi un pájaro muerto. Su cuello estaba completamente torcido y un rastro de sangre resbalaba lentamente por el cristal. Antes de que pudiera procesarlo, otro golpe y luego otro más. Pronto, los impactos se hicieron constantes. Recorrí la casa, observando cómo los cuerpos de las aves se acumulaban frente a las ventanas. Algunos estaban destrozados, otros tenían los ojos abiertos, brillando débilmente. El sonido era insoportable, el golpe de los vidrios vibrando mezclado con el ruido húmedo de los cuerpos chocando contra ellos. Las aves no se comportaban como animales. Era como si algo las estuviera guiando, como si quisieran entrar a la casa. En mi habitación, intenté revisar las grabaciones del día para distraerme, pero entonces escuché un murmullo. Era una voz femenina, casi imperceptible al principio, pero pronto más clara. Estaba pronunciando mi nombre. Me acerqué a la ventana y allí estaba ella. La misma mujer que había visto frente al sótano. Estaba de pie en el patio, desnuda, con la piel pálida y cubierta de pequeñas llagas. Sus ojos amarillos brillaban débilmente mientras me observaba fijamente. Sus labios se movían, formando palabras que no podía escuchar. Sin embargo, de alguna manera entendí, estaba pidiendo ayuda. Tomé una linterna y salí al patio, impulsado por algo que no comprendía del todo. Pero cuando llegué al lugar donde la había visto, no había rastro de ella. En su lugar, frente a la puerta principal, encontré un cuervo muerto. Su cuerpo estaba rígido y espuma negra goteaba de su pico. Lo recogí, pero lo solté de inmediato al sentir un calor extraño emanando de él, como si aún estuviera vivo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la ventana, observando el patio, esperando volver a verla, pero lo único que vi fueron sombras alargadas, proyectadas por los árboles bajo la luz de la luna. El sheriff regresó al caer la noche. Traía al hijo de Ezequiel en la parte trasera de la patrulla, con el rostro demacrado y los hombros hundidos. Cuando lo bajó del auto, el joven apenas levantó la mirada. Su cuerpo parecía doblado bajo el peso de algo que no alcanzábamos a comprender. Lo empujó hacia la casa sin demasiadas palabras. Ezequiel, en la puerta, lo observaba como si no reconociera al muchacho. La tensión en el ambiente era insoportable, cargada de una mezcla de miedo y resignación. Una vez dentro, el sheriff lo llevó a la mesa de la cocina y le exigió respuestas. Fue un proceso incómodo, lleno de pausas largas y silencios pesados. Finalmente, el joven confesó. Con la voz entrecortada, describió un claro al otro lado del bosque. Dijo que allí había enterrado algo. Sin perder tiempo, el sheriff y Ezequiel buscaron palas en el granero. Yo los seguí en silencio,
observando cómo el hijo caminaba detrás de ellos arrastrando los pies. El camino hacia el claro pasaba por el corral, donde las vacas restantes se comportaban de forma extraña. Mugían con fuerza, moviéndose de un lado a otro en patrones erráticos. Las vacas no parecían animales normales. Sus ojos nos seguían de una forma inquietante, como si estuvieran vigilándonos. Por instinto, aceleré el paso, pero el sheriff y Ezequiel no parecían notar lo que ocurría. Un sonido seco me hizo girar justo a tiempo para ver cómo una de las vacas saltaba la cerca, algo completamente antinatural. La bestia cargó contra el sheriff, tumbándolo de espaldas, mientras otra vaca hacía lo mismo con el hijo de Ezequiel. El ataque fue brutal. Una mordida en el brazo del joven arrancó piel y músculo, mientras espuma negra goteaba de la boca del animal. No pensé en otra cosa que en moverme, pero antes de que pudiera reaccionar, el sheriff disparó. El primer disparo alcanzó a la vaca que lo había derribado. Cayó al suelo, pero su cuerpo se retorcía como si algo en su interior estuviera tratando de escapar. La segunda vaca recibió un disparo en la cabeza. Esta vez, el animal quedó inmóvil, aunque la espuma negra continuaba burbujeando en su boca. «Vámonos», gruñó el sheriff, levantándose con dificultad y limpiándose el sudor de la frente. Ezequiel no dijo nada. Se limitó a recoger al muchacho herido y lo cargó mientras seguíamos adelante, dejando atrás el corral en un silencio que se sentía más amenazante que el ataque mismo. Al entrar al bosque, el ambiente cambió por completo. Los árboles eran sombras retorcidas. Sus ramas, negras y carbonizadas, parecían extenderse hacia nosotros. El suelo estaba cubierto de ceniza y el olor a azufre era cada vez más fuerte, quemando nuestras gargantas con cada respiración. El hijo de Ezequiel señaló un punto en el suelo con la mano temblorosa. Sin decir una palabra, el sheriff y el granjero comenzaron a cavar. La tierra era ligera, más de lo que debería ser, como si el lugar hubiera estado esperando ser perturbado. El sonido de la pala golpeando algo sólido rompió la calma. Ambos hombres detuvieron su labor por un instante antes de continuar cavando. La pala del sheriff reveló algo envuelto en tela, pero antes de que pudieran tocarlo, un grito ensordecedor resonó en el claro. El suelo temblaba con intensidad y el aire helado parecía cortar la piel. Todos retrocedimos instintivamente cuando un movimiento violento sacudió la tierra donde el sheriff y Ezequiel cavaban. Un instante después, algo fue lanzado desde las profundidades, como si el propio suelo lo escupiera. Era Jennifer, o al menos algo que se parecía a ella. Su cuerpo era una abominación. La piel, pálida y cubierta de llagas abiertas que supuraban un líquido oscuro, parecía estar al borde de desmoronarse. Sus ojos, ahora dos orbes de fuego amarillo, brillaban con una intensidad que iluminaba el claro. Su cabello flotaba en el aire como si estuviera sumergido en agua, y su boca se curvaba en una risa grotesca, mostrando dientes afilados como cuchillas. Antes de que pudiéramos reaccionar, Jennifer se lanzó hacia Ezequiel con una velocidad imposible. Sus garras, largas y afiladas, atravesaron su pecho en un movimiento brutal. La sangre brotó en un torrente oscuro, empapando el suelo ceniciento. Ezequiel cayó de rodillas, sacudido por espasmos antes de desplomarse sin vida. El sheriff reaccionó de inmediato. Disparó su arma 1, 2, 3 veces. Las balas atravesaron el cuerpo de Jennifer, pero no la detuvieron. Solo un espeso vapor negro emanó de las heridas, que comenzaron a regenerarse casi al instante. Jennifer giró hacia él, su risa deformada resonando en el aire. Con un movimiento de su brazo, lo golpeó con una fuerza descomunal.
lanzándolo varios metros contra un árbol cercano. El impacto fue tan violento que el crujir de las costillas del sheriff se escuchó claramente. Cayó al suelo, tosiendo sangre mientras intentaba inútilmente alcanzar su arma. Yo estaba paralizado, pero cuando Jennifer se giró hacia mí, supe que era el siguiente. Avanzó lentamente, cada paso dejando un rastro de fuego que consumía la hierba muerta bajo sus pies. Retrocedí, tropecé y caí al suelo, arrastrándome mientras ella se acercaba, su mirada fija en mí. El hijo de Ezequiel, en un acto desesperado, tomó una de las palas y corrió hacia ella. Jennifer lo interceptó con facilidad, sujetándolo por el cuello con una de sus garras. Sus dedos se hundieron en su carne y con una risa macabra lo levantó en el aire como si no pesara nada. El joven gritaba de dolor, pero Jennifer lo arrojó al suelo como si fuera un muñeco de trapo. Colocó un pie deformado sobre su pecho, presionando con fuerza. El sonido de las costillas quebrándose resonó en el claro. Ella se inclinó hacia él, susurrándole algo en un idioma que no entendíamos, pero que emanaba puro odio. El sheriff, aún herido, logró disparar una vez más. La bala impactó en la cabeza de Jennifer, haciendo que retrocediera por un breve instante. Pero su risa se intensificó. Se giró hacia él de nuevo y con otro golpe lo dejó inconsciente, rompiéndole el brazo en el proceso. Tomé el arma del sheriff en un acto de desesperación. Disparé repetidamente, cada bala atravesando su cuerpo sin efecto alguno. Jennifer se detuvo, mirándome con una sonrisa que parecía provenir de todas partes a la vez. «Nada de lo que hagas me detendrá», dijo, con una voz que resonaba como un eco infernal. El suelo comenzó a temblar violentamente. Bajo los pies de Jennifer, un enorme agujero se abrió. Un resplandor rojo y cegador iluminó el claro mientras ráfagas de aire caliente llenas de cenizas emergían del abismo. Jennifer agarró al hijo de Ezequiel y lo arrastró hacia el borde del agujero. El joven gritaba, luchando por liberarse, pero era inútil. Jennifer lo miró fijamente, sus ojos ardían con una furia inhumana. «Tu éxito viene con un precio, y ahora lo pagarás». Con una fuerza sobrenatural, lo lanzó al abismo. Su grito se apagó en el fuego, mientras Jennifer, con una última risa macabra, se sumergió en las llamas. De repente, el cuerpo inerte de Ezequiel, que yacía en el suelo, comenzó a moverse, de manera antinatural, como si algo invisible lo estuviera controlando. Caminó hacia el agujero y cayó en él sin emitir un solo sonido. El portal empezó a cerrarse lentamente, dejando atrás un silencio absoluto. Solo quedaban las brasas del suelo y el olor a muerte que impregnaba el aire. El claro estaba en silencio. La tierra aún despedía un calor sofocante y el aire tenía un olor metálico mezclado con azufre. Miré alrededor, buscando algo que no fuera muerte. El sheriff seguía en el suelo, inconsciente. Me acerqué a él con las piernas temblorosas. Su rostro estaba pálido y su respiración irregular indicaba que el daño en su cuerpo era grave. Sus costillas rotas de manera extraña bajo su camisa y un hilo de sangre caía de la comisura de sus labios. Con un esfuerzo que no sabía que tenía, lo levanté del suelo. Apenas se sostenía y su peso casi me derriba. El camino de regreso hasta su patrulla fue una prueba de pura voluntad. Sentía que cada paso era una lucha contra algo invisible que intentaba mantenernos en ese lugar. Logré subirlo al asiento del pasajero, acomodándolo lo mejor que pude. Encendí el motor y el sonido del vehículo fue casi un alivio. No miré atrás al arrancar. Sabía que lo único que quedaba en ese claro era algo que no debía volver a ser encontrado. La carretera estaba vacía y oscura.
una extensión interminable de nada. Los golpes de los neumáticos contra los baches y los gemidos de dolor del sheriff llenaban el vehículo, recordándome cada segundo lo que acabábamos de presenciar. Mientras buscaba un pañuelo en mi bolsillo trasero para limpiar el sudor de mi frente, mi mano tocó algo duro, la grabadora. La saqué, casi olvidándome de que la llevaba conmigo. La luz roja estaba encendida. Había estado grabando todo el tiempo. Con dedos temblorosos, presioné el botón de reproducción. Los sonidos que llenaron el auto eran casi insoportables. Los gritos, los disparos, la risa demoníaca de Jennifer y el rugido del portal cuando se abrió. Cerré los ojos por un momento, pero no pude bloquear lo que escuchaba. Era una prueba irrefutable, una evidencia de algo que no debería existir. Apreté la grabadora contra mi pecho, sintiendo cómo su peso se volvía más que físico. Lo que contenía podía cambiarlo todo, pero también sabía que nadie estaba listo para enfrentarlo, ni el mundo, ni yo. Llegamos al hospital mucho después de lo que hubiera querido. Los minutos en la carretera parecían horas. Saqué al sheriff del vehículo, prácticamente arrastrándolo hacia la sala de urgencias. Los médicos se movieron rápidamente, llevándolo a una camilla y desapareciendo tras unas puertas corredizas. Me quedé solo en la sala de espera, con la grabadora aún en mi bolsillo. Sentía su presencia como si ardiera contra mi piel. Sabía lo que tenía que hacer, pero me costaba aceptarlo. Cuando regresé a mi casa, lo primero que hice fue buscar una caja de madera. Coloqué la grabadora dentro, cerrándola con llave, y la llevé a un rincón oscuro de mi armario. Allí la enterré, junto con cualquier intención de compartir lo que había grabado. Lo que presencié en esa granja no es algo que el mundo deba conocer. La humanidad no está preparada para enfrentarse a la oscuridad que despertamos esa noche, y yo no estoy preparado para revivirla. Años después, cada vez que pienso en lo que pasó, llego a la misma conclusión. Todo comenzó como un trabajo más, pero lo que encontré fue un reflejo del corazón de la codicia humana. La ambición no tiene límites. La obsesión por el éxito llevó a alguien a sacrificarlo todo, incluso la vida de otro ser humano, e invocó fuerzas que no deberían haber sido despertadas. Esa grabadora sigue en mi armario y a veces siento que su peso me persigue, porque sé que, aunque yo la ignore, la verdad no desaparece.